Economía cotidiana, un podcast de CaixaBank. Hola, buenas. ¿Está pensando usted en la jubilación? ¿Está ahorrando para ello? Pues ahora mismo no estoy pensando en lo que es la jubilación, la verdad, no la tengo en mente. Es trabajar y, yo qué sé, centrada en los estudios y ya. Bueno, sí, claro, estoy pensando en la jubilación más a partir de una edad y ahorrando. La verdad que no sé cómo lo voy a afrontar. Ya estamos de vuelta en un nuevo episodio de Economía Cotidiana. Por si aún no me conoces, yo soy Iván Pachi y en nombre de todas las personas que hacen posible este podcast, te doy las gracias. Hoy nos encontramos con la quinta entrega de este podcast que hace posible CaixaBank y poco a poco vamos despejando algunas dudas sobre nuestras finanzas del día a día. Y entre esa gestión de nuestras finanzas está la gestión de nuestra jubilación, una meta vital en nuestra sociedad, en la que todo el mundo pone su punto de mira como objetivo. A mí me queda mucho tiempo para jubilarme, pero mucho de verdad, Que sí. En definitiva, que no estoy ahorrando tanto. Y ya lo sé, que eso quizás no sea lo mejor para mi futuro. Hagamos una cosa. ¿Y si invitamos a un experto y que nos dé unos consejos? La asignatura pendiente de la jubilación, con Jordi Martínez. Ahí lo tienes, Jordi Martínez, director de Educación Financiera del Instituto de Estudios Financieros. Y antes de ir a la entrevista, permíteme que te recuerde que este podcast es posible gracias a CaixaBank. Hola Jordi, ¿qué tal? Bienvenido a Economía Cotidiana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que hoy va a ser un programa bastante entretenido para la gente porque todo el mundo pensamos llegar a la jubilación, así que hoy va a ser un programa absolutamente para todo el mundo, aunque no sé si a mí a lo mejor me regañas un poquito por las cositas, pero yo creo que me lo voy a tomar con cariño, fíjate. Hoy hemos querido titular a este episodio la asignatura pendiente de la jubilación, y es que nos hemos dado cuenta de que la mayoría de la población, sobre todo los más jóvenes, no hacemos planes a largo plazo en lo que se refiere al ahorro, una vez que hemos terminado nuestra etapa laboral. Te prometo que no estamos exagerando. Mira, en España la tasa de ahorro de los hogares se situó en 2008 en el 4,9%, 6 décimas menos que en 2017, lo que nos muestra que los españoles cada vez ahorramos menos. ¿Qué tienes que decir sobre esto, por favor? De entrada, yo creo que podemos hacer diversas reflexiones. La primera, que todavía hay bastante gente que o no tiene ingresos o los tiene tan escasos que les es imposible ahorrar. La segunda, que es que cuando hay una recuperación económica tendemos a ahorrar menos. Es curioso, pero cuando entramos en una crisis, pues lo que hacemos es, como hay una incertidumbre sobre lo que podremos hacer mañana, pues ahorramos más. Ahora, como estamos saliendo de la crisis, pues ahorramos un poquito menos. Uh-huh. Y la tercera, y seguramente muy ligado a lo que hemos dicho hasta ahora, es que los jóvenes tendemos a no preocuparnos mucho por el futuro. O nos pensamos que está más lejos ese momento de la jubilación de lo que en realidad está. Vivimos un poco más en el día a día, ¿no? Quizás a lo mejor nuestros padres y abuelos sí que pensaban muchísimo en el futuro y nosotros nos hemos ido dejando ir, ¿verdad? Y pensamos más en el presente. Sí, yo creo que somos una generación que vivimos más el presente. Seguramente hemos tenido menos carestías en nuestros primeros años de nuestra vida. Uh-huh. Y ellos, pues algunos venían de la posguerra, otros son hijos de la posguerra, sí. Y eso hace seguramente que se viva de distinta forma y la incertidumbre pues pese mucho más. Bueno, épocas diferentes, está Correcto. Claro. Bueno, en los últimos meses, en realidad años, ha habido también un importante debate en torno a la sostenibilidad del sistema, principalmente de las pensiones públicas en nuestro país. Jordi, sé que lo que te voy a pedir es difícil, lo sé, pero ¿nos puedes poner un poco en contexto de manera breve? Sí, yo no soy un experto de sostenibilidad del sistema de pensiones, pero voy a intentarlo. Vale. De entrada, nuestro sistema es un sistema de reparto, que quiere decir que los que hoy trabajamos pagamos unas cotizaciones que sirven para pagar las pensiones de los pensionistas actuales. Uh-huh. Que también quiere decir que nuestros descendientes son los que, cuando coticen, pagarán nuestras pensiones cuando nosotros nos jubilemos. Es un sistema de solidaridad intergeneracional. Las cotizaciones de hoy en día, pues hay una ratio de 2:1. Quiere decir, hay 2 trabajadores por cada jubilado, 2,2. Vale. Es un ratio que dices, oye, pues hay unos 9 millones de jubilados y unos 18 millones de trabajadores. Uh-huh. Este ratio va a ir cambiando. ¿Por qué? Pues porque son más los que nos vamos a jubilar y menos los jóvenes que van a cotizar. Uh-huh. Y eso hace pues que la sostenibilidad se cuestione, ¿no?
No quiero decir que no haya soluciones. Seguramente pues uno puede pensar, por ejemplo, bueno, pues los que ganan más que coticen más, ¿no? Pero son decisiones ya políticas. Claro. Y lo que sí que habría que hacer quizás es pedir a aquellos que nos gobiernan pues que miren a largo plazo y lleguen a soluciones de consenso que nos beneficien a todos. Sí, al final esto va a ser una cosa, como bien dices tú, política y también de todas las personas un poco expertas en economía, como yo también te considero a ti, ¿no? Que también es una cosa en la cual entráis todos en este campo. Pero sí que me gustaría que nos dijeras cómo nos podemos preparar, porque como tú bien decías ahora, va a llegar un momento en el cual a lo mejor ya no va a ser esa proporción de 2,2 de 2 a 1, porque el baby boom se tiene que jubilar. El baby boom se tiene que jubilar aún. Entonces, ¿nos puedes contar más o menos cómo nos podemos preparar? ¿Cómo me puedo preparar yo? Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es saber en qué situación estaremos, ¿no? Pensar qué jubilación vamos a tener. Bueno, pues vamos a informarnos, vamos a ver cuántos años voy a haber cotizado, qué pensión se prevé que vaya a tener, y a la vez no solo pensar qué es lo que voy a ingresar, sino qué es lo que voy a gastar. Realmente pues podemos empezar a pensar, oye, cuando yo me jubile, ¿qué quiero hacer? ¿No? Pues quiero vivir con el mismo tren de vida que tenía cuando estaba trabajando, o puedo vivir con un poquito menos. Pues a partir de aquí son las preguntas principales, ¿no? Hay una cosa que se llama la tasa de reposición, que consiste en comparar el último salario que recibe un trabajador con la primera pensión. Y esa tasa de reposición en España es bastante alta porque es del 80%. Pero bueno, no deja de ser que del día que te jubilas al día siguiente, pues vas a tener unos ingresos del 20% menos. Pues quizás empezar a pensar cómo vamos a cubrir este gap del 20%. Claro, quizás este sea uno de los mayores problemas de las personas, en mi caso, ¿no? Que estoy en la media de los 30, pero también la gente que tiene 40 o 50, que les queda, a los últimos que te he dicho, les queda 17 años por jubilarse. Es muchísimo tiempo. En 17 años puede ocurrir un montón de cosas. Entonces, sí que tiene que quizás saber un pequeño ABC, ¿no? De pequeños datos, pequeñas cositas que podemos hacer para planear esa jubilación. Se me pueden ocurrir estas huchas llamadas planes de pensiones o fondos de pensiones. ¿Cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo abrimos? ¿Cuáles pueden ser los que verdaderamente nos atraigan? Sí, de hecho es lo que decía, para ir a buscar este gap, para ir planeando qué es lo que nos pasa dentro de 17, 27 o 37. Luego ya hablaremos, pero cuanto antes empieces, menos esfuerzo te va a suponer. Pero lo ideal es empezar a pensar a largo plazo, o sea, invertir a largo plazo, porque invirtiendo a largo plazo, sea un plan de pensiones, un fondo de inversión, una cartera de acciones, nos vamos a beneficiar del interés compuesto. Esto va a hacer que nuestras inversiones pues crezcan más y a largo plazo pues nos cueste menos. Y lo principal es conocernos a nosotros mismos, es decir, saber con qué riesgo puedo dormir o no puedo dormir. Yeah. O sea, al final, si yo voy a arriesgar mi dinero en una inversión y que seguramente me va a ofrecer más rentabilidad que una en la que arriesgue menos, pero no me va a dejar dormir, pues quizás es mejor que arriesgue menos. Con lo cual, lo principal es conocernos a nosotros mismos, saber qué aversión al riesgo tenemos y a partir de aquí, pues poder empezar a invertir. ¿Se puede empezar a cualquier edad? Es que cuanto antes mejor. Sí, pero aparte, por ejemplo, una persona a lo mejor de 58 años que nos pueda estar escuchando, sí, también. Que a lo mejor no lo tiene todavía, sí, por lo que sea. Por ejemplo, sí. Y seguramente cuando se jubile lo van a necesitar menos que ahora tenga 30, por lo que decíamos del factor de sostenibilidad. Pero sí, una persona de 58 años también puede aportar en un fondo de inversión, en un plan, o aprovechar la fiscalidad de los planes de pensiones, por ejemplo, para tener un colchón para cuando se jubile. Y en tu conocimiento, ¿cuál crees que se puede adaptar bien, por ejemplo, a una persona de 30, 40 años, ¿vale? Es que creo que depende mucho del perfil de cada uno. Porque claro, tú puedes tener dos personas de 30 años, dos hermanos gemelos, que uno tiene una aversión al riesgo muy grande y el otro es mucho más arriesgado. Pues al final, yo lo que les recomendaría es que inviertan a largo plazo, que diversifiquen. Por ejemplo, un fondo de pensiones o un fondo de inversión te permite esto, ¿no? Que con una pequeña aportación pues estás invirtiendo en un montón de empresas. Esto hace que si una va mal y otra va bien, pues se compense y el riesgo sea menor. Pero no perder nunca de vista este perfil de riesgo de cada uno, porque al final si yo soy una persona que sufro mucho si veo un día la inversión en negativo, aunque a largo plazo pues la tendencia sea que vaya a subir, pues mejor que invierta en otra cosa, ¿no? En cambio, pues si yo no soy una persona que igual soy más mayor, igual tengo 50 en vez de 30, pero pues mi perfil es más arriesgado, pues quizás podré coger un producto que sea más adecuado a este perfil. Vale, yo creo que tienes un ejemplo que nos puede ayudar muchísimo con esto que has comentado ahora mismo recientemente, ¿no? Con dos hermanos, vale. Vamos a imaginarnos ahora a dos hermanos gemelos.
y aunque sean gemelos tienen vidas distintas, trabajo, estudios, familia, lo que sea, ¿no? El perfil de los dos es distinto. ¿Los planes de pensiones cómo lo hacen? A ver, de entrada, si el perfil es distinto, cogerían planes distintos. Propongamos que consiguieran una rentabilidad similar. Vale. Y uno, a los 20 años, decide, oye, voy a empezar a ahorrar 50 euros cada mes, pues cada mes. Pero llega a los 35 y dice, ostras, ahora no me va bien. Y deja de ahorrar, pero lo deja invertido hasta los 65. En cambio, el que a los 20 no ha empezado, a los 35 dice, oye, pues ya va siendo hora que me ponga yo. Y empieza a poner 50 euros y los pone hasta los 65, o sea, durante 30 años. Vale. Ha aportado el doble. Pongamos que tengan una rentabilidad del 5%. El primero va a tener mucho más dinero que el segundo, pese a haber aportado la mitad. Por lo que os decía del interés compuesto. Él ha ido poniendo 50 euros, pero como están invertidos desde los 20 y a los 35 ya deja de poner, pero eso se sigue revalorizando porque está invertido. En cambio, el otro ha empezado a los 35, ha ido poniendo cada mes hasta los 65 y tiene menos. Esta es la importancia de empezar cuanto antes mejor. Vale. O sea, cuanto más joven empieces, menos esfuerzo necesitas para conseguir un capital. Y ser constante, por supuesto. Ser constante te ayuda en dos cosas. Primero, en que pues, te puedes poner cantidades más pequeñas, y luego que tú cuando vas a invertir, pues a veces los mercados están más caros o más baratos. Pues si vas invirtiendo periódicamente, pues unas veces comprarás caro y otras veces pues comprarás más barato, con lo cual estarás más tranquilo de que nunca irás sufriendo, oye, he entrado en un mal momento. Vale. ¿Dónde podemos encontrar información sobre los planes de pensiones? Porque claro, todo esto al fin y al cabo es demasiada información. Hay personas que quizás no estamos tan preparadas en asuntos bursátiles, pero ¿cómo nos podemos informar bien? Sobre planes de pensiones, fondos de inversión o carteras para la jubilación, pues lo ideal sería pues acercarte a tu entidad financiera y preguntar qué posibilidades hay, hacer un test inversor para ver cuál es tu perfil de riesgo que hablábamos, y seguro que hay una gama de productos lo suficientemente grande para encontrar aquel que encaje más a cada persona. Sí, porque esto de los test de riesgo es una cosa muy importante, además. Sí, exacto. De hecho, aparte de que es obligatorio, es positivo hacérselo uno de vez en cuando para ver si realmente tiene el dinero invertido según su perfil. Ya no solo lo que decíamos de la aversión al riesgo, sino incluso los conocimientos. Si yo hay un producto que no entiendo, pues mejor contrato otro, ¿no? Vale. Dentro de los planes de pensiones, ¿sí? En tu caso, ¿crees que es interesante hacer, por ejemplo, una aportación mensual mejor que una anual? ¿Hacer una cosa periódica? Sí, lo que os decía antes, sea un plan de pensiones o sea un fondo de inversión, el ahorro sistemático nos ayuda a entrar en distintos momentos, con lo cual, pues uno, por ejemplo, que va a entrar ahora y va a poner 3.000 euros, pues quizás mañana va a caer en los mercados y dice, ostras, pues en mal momento he entrado. En cambio, si va poniendo esos 3.000, pues 250 cada mes durante un año, que son 3.000, pues seguramente estos vaivenes los sufrirá menos. Y llega el día que me jubilo. ¿Cómo recupero el dinero? A ver, el dinero en aquel momento podrás decidir si lo quieres recuperar de golpe o quieres recuperarlo como una especie de renta, es decir, que te complemente pues tu pensión. Vale, por ejemplo, pensar a muchos años en mi casa es quizás más difícil porque todo puede cambiar muchísimo, pero una persona que mañana se jubile, ¿cuáles son las maneras que tiene para recuperar ese dinero de su plan de pensiones desde hace 20 años? Pues puede rescatarlo de golpe o puede decir, pues oye, quiero tener una renta de... ¿Un sueldo mensual, por ejemplo? Sí, o puede decir, o quiero sacar 1.000 euros hasta que se acabe, o quiero convertirlo en una renta vitalicia de que me dé dinero hasta que yo fallezca, pues la cantidad que me toque. Y disfrutar mis días, pues aquí en la costa levantina, ¿verdad? Sí, claro, con esa renta, ¿no?, mensual, ¿no?, que te está proporcionando este plan de pensiones, además de tu jubilación pública. Correcto. De hecho, claro. Yo lo que les decíamos al inicio, yo creo que la sostenibilidad de las pensiones pasa por un pacto político y que seguramente hay soluciones para que cuando nosotros nos jubilemos siga habiendo pensiones públicas y solidarias y justas para todos. ¿El plan de pensiones lo recomiendas a todo el mundo? Es decir, sea el trabajo de funcionaria, sea un trabajo de freelance, sea un trabajo militar, por ejemplo, se me ocurre. ¿A cualquier persona? Yo más que un plan de pensiones recomiendo ahorrar a largo plazo. El plan de pensiones es un vehículo. Vale. O sea, al final pues puede ser un plan de pensiones, puede ser hacerte tu cesta de acciones, puede ser un fondo de inversión. Yo más que el producto, lo que sí que recomiendo a todo el mundo es que ahorre de forma periódica y sistemática. Y si puede ser, que preahorre. ¿Qué quiere decir preahorrar?
que cuando te llegue la nómina a tu cuenta, en vez de esperarte al final de mes a ver qué ha sobrado y ahorrarlo, que ahorres al inicio. Al inicio. Sí. Qué interesante eso. Además ya nos lo han dicho también algunas compañeras o compañeros que han pasado por aquí y sí, a mí también me parece eso muy interesante y muy importante para todo el mundo. Pues bueno, hoy hemos abordado un tema bastante complicado pero muy interesante, como os he dicho al principio, para todo el mundo. Por suerte, yo creo que Jordi nos ha dado hoy todas las claves para poder empezar a planificar desde ya nuestra jubilación. Y por último, Jordi, permíteme que te aborde con que nos hagas un pequeño resumen. Quizás los 3 o 4 tips que tú consideras muy importantes. A ver, de forma sencilla diría, cosas que ya hemos dicho. Calcular lo que vas a necesitar cuando te jubiles. Invertir a largo plazo. Empezar lo antes posible. Nunca es pronto. Sí. Y siempre invertir según el perfil de riesgo de cada uno. Vale. Estos quizás serían los consejos que yo me gustaría que quedaran. Vale, Jordi, pues una vez repasadas estas ideas fundamentales, también quizás cabría recordar, ¿no?, que a nuestros jóvenes o a los más adolescentes también fomentar, ¿no?, el ahorro con ellos. Sí, de hecho, empieza a haber programas de educación financiera para chavales jóvenes en los que se tratan un montón de temas y uno de ellos es el ahorro. De hecho, entender que privarse de algo hoy sirve para poderlo disfrutar mañana, pues creo que es un bien que podemos hacerle a los jóvenes. Pues muchas gracias, Jordi, por toda esta información y todo lo que nos has ayudado hoy. Es para mí un placer tenerte aquí en Economía Cotidiana y también darte las gracias en nombre de todo el equipo. Así que nos escuchamos en el siguiente podcast. Muchas gracias. Y en el próximo episodio... Y en el próximo episodio trataremos de darte algunos consejos para llegar a fin de mes. Ay, qué ganas tengo de que llegue. El podcast, me refiero. Bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio de Economía Cotidiana, un podcast de CaixaBank.